Hola, gente, ¿cómo estáis? Este va a ser mi nuevo personaje para los icebergs. Bueno, este va a ser el iceberg de Mario 64. Hecho a mi manera, así que espero que disfrutéis de mis vídeos. Bueno, vamos al iceberg, chavales. O una cosa, este icebergs van a estar por partes, así que, bueno, ahora sí, vamos a la acción. Nivel 1. L es real 2401. Quiero decir que si Luigi es real en Mario 64, bueno, ya vamos. XD, es una interpretación de lo que se lee en la textura de la placa dentro del patio del castillo. Otras interpretaciones lo han leído como estrella eterna. La frase L is real 2401 se ha asociado con la idea de desbloquear a Luigi en Super Mario 64, y el número 2401 se asocia a cómo desbloquearlo. Casualmente, 24 años y un mes después del lanzamiento del juego, la filtración del 25 de julio de 2020 reveló el modelo y las texturas sin usar de Luigi. Alpha 3 es el nombre que se le da a una presión de A que puede extraer otra presión de A. Algunas acciones requieren que se mantenga presionada la tecla A en lugar de presionarla, y algunas áreas requieren que se presione A para ingresar. De ahora en adelante, sería más lógico mantener presionada la tecla A después de presionarla para ingresar al curso, y luego usar la presión A presionada para realizar esa tarea. Cuando se indica la cantidad de presión de A en un solo nivel, esta presión de A con sanguijuela se considera como alfa 3, dicho en español como presión media de A. Esta denotación se utiliza dentro de Abotones Challenge. En el video de Mishkov, la media prensa es un término que se usa de forma aislada para la estrella en la que se usa. Worms Fortress 1. En la torre que aparece en cada estrella, excepto en la primera en Worms Fortress, se puede encontrar un 1UT escondido dentro de la torre rompiendo en la pared. Este 1UT pasó desapercibido para muchos jugadores y estimuló la idea de la personalización cuando se dio cuenta, ya que muchos no recordaban que existía este 1UT. Existe la teoría de que el 1UT es representativo del alma del Rey Bomb, en parte debido al hecho de que menciona a los bots que se utilizan para construir castillos, y después de ser derrotado, un castillo engendra en su lugar. Universos paralelos. Los universos paralelos son un fenómeno y una falla en Super Mario 64. Los valores que manejan la colisión de Mario tienen menos bits con los que trabajar que el valor real de la posición de Mario. Debido a esto, Mario puede aparecer en copias duplicadas invisibles del curso lejos del nivel. El Goomba y la moneda imposible. La moneda imposible es el nombre dado a la moneda de incobrable en Tiny Island por Panenko en 2012. Debido a cómo funcionan los generadores de monedas grupales, una de las 5 monedas que deberían estar ubicadas en una pendiente en la versión grande de Tiny Island no se genera, ya que se generaría bajo tierra. Esta moneda se ha considerado imposible por eso. Originalmente, el nombre de moneda imposible estaba en otra moneda en la versión pequeña de Tiny Island que se colocó erróneamente dentro de la pared. Sin embargo, Panenko en 2012 pronto recogería esta moneda el 12 de junio de 2014 a las 2:26 am Est. El nombre de Imposible Coin también pertenece a la moneda que reside dentro del Mystery Goomba. Space World 95 Beta. El Space World 95, o conocido como Shosinkai Beta, es una versión de Super Mario 64 que se muestra en Space World 95, donde se mostraron Super Mario 64, así como las demostraciones de Kirby Bowl para Nintendo 64, en ese momento llamado Ultra 64. Esta es una versión mucho más reciente de la versión de Super Mario 64, 29 de julio de 1995. Hay varias diferencias entre la beta y el juego final. Posiblemente una construcción antes del recorte de Luigi. Estrellas de Springer. El castillo de Peach se veía completamente diferente por dentro y por fuera, similar a la construcción del 29 de julio de 1995. Minimapa planificado. Diferente UDI fuente. Ganar estrellas y monedas al derrotar a Bowser. Mario girando tras un triple salto. Posiblemente la compilación que contiene la aparición de Wario en su forma completa prevista.
Hay una cadena de texto sin usar que se encuentra en los archivos de Super Mario 64 que dice, eres mío, ahora, pasaré justo a través de esta pared. ¿Puedes hacer eso? Se cree que esto se suponía que debía ser dicho por el Big Boro que ingresa al patio del castillo. En el nivel de Ace Maze Cave, en la parte del lago, se puede encontrar un cartel con un texto que dice lo siguiente. Tell Sea Dragon lives here. Pound on his back to make him lower his head. Don't become his lunch. En español se traduce así. Un gentil dragón marino vive aquí. Haz un salto bomba sobre su espalda para que baje la cabeza. No te conviertas en su almuerzo. Eso puede referirse a que se tenía pensado hacer a Dory hostil y que atacara a Mario. Demi Ron ha sido objeto de especulaciones y actividades anómalas durante bastante tiempo. Uno de los puntos de discusión más comunes fue lo que estaba detrás del espejo y la puerta del otro lado. Esto fue respondido en Super Mario 64 DS cuando jugaba como Luigi y usaba Power Flower, donde la puerta conduce a una habitación blanca completamente en blanco con una de las estrellas secretas del castillo. Los Blargs son grandes dinosaurios enemigos que hicieron su primera aparición en Super Mario World. Habitan comúnmente en las piscinas de lava de cavernas subterráneas. Existen especies de Blarg que habitan en el agua como los Nepenut. En el modelo de Yoshi, hay partes destinadas a ser para la silla de montar de Yoshi, aunque están coloreadas incorrectamente en rojo. En el nivel, una vez que Mario le gana en su propio juego, se disipa en el aire. Al menos, eso es lo que todos creíamos. Aparentemente, tiene un destino mucho más vergonzoso. Una vez que el rey es usurpado y vive los días que le quedan como una bola que rueda humildemente en el pozo del primer nivel, lo que demuestra en la imagen de abajo. En caso de que no le crea, puede confirmarlo usted mismo con bastante facilidad. Simplemente sube a una de las figuras de la bomba roja al comienzo del nivel y te agradecerán tu ayuda y confirmarán este hallazgo con Big Bomb no es más que un gran fracaso ahora. Y luego en ese mismo pozo encontrarás una bomba rodante aleatoria llamada, sí, lo has adivinado, gran amigo. El hecho de que todavía estemos descubriendo diferentes aspectos de un juego que ha estado disponible durante 20 años es sobresaliente y realmente un testimonio de por qué este título es tan bueno. No podemos esperar a ver qué otros hallazgos aleatorios descubren las personas. El campo de Jolly Roger Bay de Super Mario 64 es inicialmente el hogar de un cielo oscuro y un manto de niebla sobre el agua. Estos detalles atmosféricos desaparecen para siempre si el jugador recoge la Power Star de Plunder en el barco hundido, ya que en futuras visitas al campo, el cielo es brillante y la niebla ha desaparecido. Super Mario 64 y posteriores los juegos 3D de Super Mario tienen varios niveles con diferentes versiones dependiendo de la misión seleccionada. Sin embargo, los cambios a Jolly Roger Bay no siguen esta convención. Incluso si se repite la misión saqueo en el barco hundido, el cielo oscuro y la niebla desaparecerán. En los cursos de juegos posteriores, como Super Mario Sunshine y Super Mario Odyssey, la hora del día cambia después de ciertos hitos. Quizás Jolly Roger Bay fue un prototipo análogo a esos. Sin embargo, aún se desconoce por qué el cielo cambia y la niebla se aclara como resultado de la limpieza de Plunder in the Sunken Ship específicamente, haciendo de este misterio un detalle verdaderamente extraño. En el segundo piso del castillo, se puede encontrar una valla publicitaria cerca de las escaleras que conducen al tercer piso.
Dice SHHH. Por favor, camine tranquilamente por el pasillo. El letrero ha levantado muchas sospechas sobre a qué se refiere, ya que no es necesario que el jugador esté callado dentro de este piso y ni siquiera es un pasillo. Podría ser que este letrero estuviera originalmente destinado a otra área, pero se dejó en esta área por accidente. En Big Boss Hunt, uno de los letreros fuera de la gran mansión dice que si el jugador sale con vida, se merece una Gold Medal, en español, más o menos, es como una medalla espiritual o demoníaca. Una Gold Medal nunca se recibe en el juego, por lo que era probable que fuera solo una línea desechable para burlarse del jugador. Sin embargo, algunos han afirmado haber visto y recolectado esta supuesta Gold Medal. También podría estar relacionado con los objetos clave no utilizados que originalmente estaban destinados a estar dentro de este nivel. La textura de humo que emite Mario después de haber sido quemado en realidad está en el formato incorrecto, por lo que se muestra incorrectamente. 20 años después, ese error fue corregido. Los bloques de volcán se refieren a una extraña formación de bloques al final del volcán en Lethal Lava Land. La ubicación de estos bloques está fuera de lugar entre el azufre del volcán, y se especula que son los restos de una especie de civilización perdida, o que también se relacionan con el nivel Shifting Sandland debido a que los bloques son muy parecidos a los de esa zona. Sin embargo, lo más probable es que sean solo para decoración. La caverna del Unagi, también conocida como Cuevas de Unagi, es un área supuestamente cortada de Super Mario 64. Nombrado en honor a la anguila enemiga Unagi, estaba destinado a ser ingresado a través de la única aparición de Unagi en Jolly Roger Bay, a través del nicho en el que habita en cada misión, excepto la primera. Mientras estaba bloqueado en el juego normal, se pretendía que esta área se abriera después de que Unagi se fuera para que el jugador pudiera ingresar a esta área oculta. Si bien el área se eliminó del lanzamiento más circulado del juego, algunas cuentas afirman que el área regresó dentro de sus copias personalizadas del juego. El interruptor de tapa amarilla es un objeto no utilizado en Super Mario 64. Solo se encuentran 3 interruptores en el juego: rojo, verde y azul, correspondientes a Wing Cap, Metal Cap y Vanish Cap, respectivamente. En los archivos del juego, sin embargo, hay un cuarto switch, que es amarillo. Una variante transparente de Yellow Box está asociada con él en los archivos. Según la descompilación de Super Mario 64, los bloques que activó el interruptor de tapa amarilla estaban destinados a darle al jugador un Koopa Shell. Este uso de las cajas amarillas se mantuvo en el juego final para algunos de ellos. Se especula que la carcasa utilizada originalmente por el interruptor de tapa amarilla iba a ser de color amarillo, por lo que coincidía con el color del interruptor. Shigeru Miyamoto declaró que originalmente Mario pudo lanzar a Mips por sus orejas al principio del desarrollo. Esto se eliminó más tarde en el desarrollo, pero aún es posible lanzar a Mips lanzándolo a la habitación donde se baja el foso y arrojándolo mientras está bajo el agua. Esquivox. El Esquivox del nivel es una foto dentada de una ciudad de España. Mario entra en Webry World al principio del comercial de Gold Milk. Esto es descaradamente falso. Mario tiene 37 estrellas en los comerciales, suficientes para ingresar a Webry World. Sin embargo, una cosa que el comercial se equivoca es el Esquivox. Cuando Mario salta de la televisión, puedes ver que el nivel del anuncio usa un Esquivox nublado, Bombs Fortress Esquivox, en lugar del juego, que no tiene nubes. Mom. Come on, Mario. Come on, Mario, jump! Don't give up. Ah!
Bowser usó Diredox como puerta de entrada al castillo y lo atacó por sorpresa. Se apoderó de las estrellas de poder para obstaculizar la evacuación de Peach. Usando esto, atrapó y secuestró con éxito a la princesa. Para cuando Mario llega al castillo, la nada absoluta está en el castillo, aparte de unos pocos sapos sobrevivientes. Curiosamente, hay una puerta dentro de Diredox que conduce al exterior del castillo. Verdaderas ubicaciones de mundos de pintura. En Super Mario Galaxy 2, una galaxia llamada Toward Galaxy está presente. Worms Fortress probablemente tenga lugar aquí. Big Boss Sound Forest. El palco del nivel de Big Boss Sound parece tener un bosque oscuro, aunque en el juego Mario solo se reduce al tamaño de la jaula en la que se encuentra el nivel. Activos prototipo de Zelda 64 en Wondery World. Estos activos se usaron como marcadores de posición para las puertas en Diredox, pero terminaron usándose como la textura final. Cursos. Super Mario 64 tiene 38 niveles referidos dentro de su selección de nivel, donde 7 están completamente vacíos y no se usan. Si bien ninguno de estos niveles aparece en el juego principal, se ha sacado a la luz mucha información sobre estos niveles dentro de la filtración de Ike el 25 de julio de 2020. Yo olvido, SM64 es la iniciación de los masones. Quiero decir, las monedas tienen símbolos de masones, ¿verdad? Interior de Worms Fortress. Hay un interior inaccesible ubicado en, bueno, Worms Fortress. Al intentar ingresar se bloquea el juego, aunque debería notarse como una anomalía de todos modos. No se sabe si la IA podría arreglarlo, aunque teniendo en cuenta lo que he sido capaz de hacer, lo más probable es que sea un positivo. Bobomb Village, un subcampo no utilizado que se encuentra en Bobomb Battlefield, es el único campo eliminado que tiene las 7 estrellas coleccionables, incluida la estrella de 100 monedas. Nombres de menú de decoración. Uno de estos nombres de menú de decoración es modo de movimiento libre, pensé que le gustaría saberlo. También hay una selección de nivel beta con estos también. Pueblo de Rainbow Ride. ¿Recuerdas la casa flotante en Rainbow Ride? Bueno, hay un campo completo sin usar basado en esa casa. Sin embargo, solo se pueden coleccionar 2 estrellas, tanto las 8 monedas rojas como las 100 estrellas de monedas son imposibles de recolectar debido a la falta de monedas en el área. También apareció en Super Smash Bros. Melee. La risa secreta de Big Bo. Sí, el propio Big Bo tiene una risa secreta en Big Bo Sound. Se reproduce en 2 ubicaciones posibles, en el vestíbulo de la mansión o en la parte superior de dicha mansión. Un streamer, no recuerdo su nombre, gritó esto de una manera confusa. Creo que otras personas también estaban confundidas. Whoa, what the fuck? Yo, what? Did anyone just hear that? Tras completar todo el juego y conseguir las 120 estrellas, el cañón del jardín del castillo se abrirá para poder acceder al tejado del castillo. Una vez allí, te encontrarás con Yoshi y al hablar con él, este te dará 100 vidas por completar el juego. Luego saltará del castillo y desaparecerá. Este caso lo han relacionado mucho con un suicidio, sin embargo, dataminers mediante filtraciones del juego consideran que no fue un suicidio, sino que Yoshi regresó a su casa.
habilidades, aunque reducidas para adaptarse a las limitaciones de hardware del N64. Obviamente. Frío, grieta. Un letrero cerca del comienzo de frío, montaña dice frío, grieta abajo. O algo así. Lo más probable es que sea un área no utilizada porque debajo de ese letrero no se parece en nada a una grieta. La teoría de que The Princess Secret Slide es una grieta dimensional gira en torno a cómo no aparece dentro barre fuera del castillo en sí, y cómo es imposible acceder a él de esta manera si se tomara desde un punto de vista lógico. Dado que parece estar relacionado con el castillo en sí, es posible que no tenga el mismo tipo de mecánicas para acceder a las pinturas que el jugador toma para llegar a los niveles. Junto con esto, el lugar en sí tiene lugar en un skybox vacío negro, lo que significa que podría tener lugar en algún tipo de otra dimensión. El número 120 tiene un significado espiritual. El número 120, ¿lo sabías por cierto? Es en realidad un número angelical donde si lo ves en tu vida, los ángeles te dirán que es hora de hacer algo masivo. ¿Qué es eso? No puedo decirlo, aunque considerando la historia de fondo, se vuelve algo obvio. Es por eso que se han encontrado tantas anomalías en dicha diapositiva. Observáis en la pantalla final. Entonces, hay algunas cosas inquietantes en esta pantalla, como por qué la imagen es tan oscura, ¿qué hay en la imagen de adelante? Nadie lo sabe realmente. La ubicación de la torre de Wingcap. Esto está algo relacionado con el punto de ubicación real. La torre principal junto con las 4 torres parecen estar conectadas a una especie de torre más grande, pero el resto de la estructura no está modelada. Isla en la distancia. En el palco del campo de batalla de Bourbon hay islas en la distancia, pero está bastante borroso, así que oye, qué sé yo. Bola de fuego de pintura de Lethal Lava Land. La pintura parece usar una de las bolas de fuego de la pelea de jefes de Super Mario World, aunque el enemigo no se ve en el juego, puede o no ser posible que el enemigo de la bola de fuego esté en Lethal Lava Land pero fue no utilizado como Black. Hola, soy yo el editor XD. Solo quería pedir disculpas por la tardanza de la parte 3 del iceberg de Super Mario 64. He tenido bastantes problemas a la hora de editar, tanto por el programa como por Slayer, que me mandó un vídeo que le faltaban bastantes cosas y había errores XD. Tras un mes de espera, este ha sido el resultado y espero que haya sido de vuestro agrado. Gracias y adiós. Solo en Super Mario 64 DS, se puede encontrar un Toad, en el segundo piso que se refiere a un aliado con información dentro de la sala de espejos. Este supuesto aliado con información no parece referirse a Wario, ya que Toad seguirá hablando de ellos cuando hable con Wario. Tampoco es un error, ya que los Toads tienen diferentes conjuntos de diálogos dependiendo de cuál de los 4 personajes se esté interpretando. The Toad mencionará a este aliado con información a los 4 personajes, incluso a Wario. La aparición de Wario Apparition, al igual que otras instancias inusuales, no está garantizada en una partida de Super Mario 64. En cambio, su apariencia está determinada por la IA de personalización, pero se desconoce qué hace que convoque la aparición.
Sin embargo, la aparición de White Jackson es un descargo de responsabilidad habitual de que la aparición de Wario, así como algunas otras anomalías, aparecerán en el recorrido del jugador. La aparición de Wario generalmente aparece en la habitación más allá de la puerta de 30 estrellas en el sótano, que conduce al 9º nivel del juego, Dire Docks. Después de ver al jugador, la cabeza flotante comienza a perseguir al jugador por el pasillo ahora interminable. La cabeza incorpórea comenzará a masticar viscosa y comenzará a reír como un maníaco mientras persigue al plomero despreocupado. Sin embargo, el comportamiento de Wario Apparition también puede variar de un jugador a otro. Supuestamente, la aparición de Wario puede tomar formas espantosas y destrozadas mientras persigue al jugador. Se afirma que después de experimentar la aparición de Wario, el jugador sufrirá síntomas similares a un derrame cerebral y pérdida de memoria. Se desconoce la causa de estos síntomas, pero muchos lo atribuyen a la naturaleza impactante y misteriosa de Wario Apparition. La versión del 29 de julio de 1995 de Super Mario 64, también conocida como versión 1995-7-29, es una versión anómala y misteriosa. Se remonta a antes de que se patentara la Ultra 64, el nombre inicial de la Nintendo 64, lo que la convierte quizás en la pieza más antigua de la historia de la Nintendo 64. Debido a la naturaleza delicada del contenido de la versión, se desaconseja mucho la investigación sobre la versión 1995-7-29 de Super Mario 64. Está en el infame iceberg discutiendo las anomalías de Super Mario. Metal Mario es una versión mejorada de Mario que debuta en Super Mario 64. Al usar la gorra de metal, el heroico plomero estará completamente recubierto de metal. De esta forma, es inmune a cualquier tipo de daño y puede caminar bajo el agua debido a su peso. Desde el debut del Power Up, Metal Mario ha reaparecido como una entidad separada de Mario, apareciendo por primera vez en la serie Super Smash Bros. Comenzando con el original en la Nintendo 64, actúa como un jefe intermedio silencioso y se caracteriza como una estatua. Con su resurgimiento en Mario Kart 7, se le ha dado una voz filtrada hecha por Charles Martinet, que dice giros sobre las propias frases de Mario. A pesar de nunca chocar con el personaje del que toma su forma, Metal Mario se conoce como el rival de Mario en las descripciones oficiales del personaje. Es extraño cómo Metal Mario se ha convertido en su propio personaje a pesar de nunca aparecer como tal en su apariencia original, y ha llevado a muchos a creer que originalmente estaba destinado a tener un papel más importante en Super Mario 64. Esto sería los archivos del Metal Mario, y esto es sacado del juego. Interesante. Curso en la pintura de Bowser, en las entradas de Bowser, en el mundo oscuro y Bowser, en el cielo hay múltiples pinturas de Bowser que en realidad no conducen a ninguna parte. Aura emocional negativa de Wondery World. ¿Recuerdas cuando eras niño, cuando te sentías incómodo al entrar en Wondery World? Bueno, resulta que este curso es en realidad una simulación muy precisa del cerebro humano. De ahí la cantidad de anomalías descubiertas en tan poco tiempo. De Bowser ROM, una imagen falsa, creada por Name, para iniciar un rumor, dentro de su escuela, se popularizara. En un Let's Play en el canal Oneyplays, Bowser rompió la puerta. Se cree que la puerta trasera del castillo fue rota por Bowser en un intento de entrar al castillo y fue rápidamente reparada con ladrillos y una puerta de menor calidad. La puerta prohibida. La puerta detrás de la habitación de los espejos, en realidad no es posible entrar porque no tiene una habitación detrás, aunque en el remake de DS esta puerta se usa para una estrella secreta. La sala de entrada de Azimace Cave es una alcantarilla. Esto es cierto, técnicamente hablando. La pintura en sí no es en realidad una pintura, solo una pila gigantesca de agua de alcantarillado por la que Mario tuvo que nadar, en realidad, que haría que cualquier otra persona reconsiderara ingresar al nivel nuevamente. Aquí os dejo un video.
Un ex empleado de Nintendo con el apodo de Oman una vez filtró archivos importantes relacionados con Nintendo 64 llamados archivos de Oman. Estos archivos permitieron que se hicieran los primeros hacks de ROM de Super Mario 64. Sin embargo, existe la teoría de que hay un archivo completo de Oman mucho más grande con información sobre la IA de personalización. Y más. Proyección de sapo. Los desarrolladores parecen intentar ocultar la distancia de renderizado del N64, haciendo que los sapos aparezcan y desaparezcan cada vez que te acercas a ellos. La maldición de Silicon Graphics. De acuerdo, lo admito, tengo un poco de explicación que hacer con este, pero básicamente, los primeros activos de Shosinkai se habían transformado en los gráficos finales por sí mismos. ¿Cómo? Bueno, la IA de personalización, por supuesto. Las partes del cuerpo de Wheeler se utilizan en las peleas de Bowser, es verdad. Una parte de Wheeler se reutilizó y está debajo de las bombas puntiagudas en todas las peleas de Bowser. Sapos literalmente atrapados dentro de las paredes. En varios casos, los personajes y las señales utilizan la línea de atrapados dentro de las paredes para indicar que los sapos no pueden salir del castillo, aunque varios jugadores asumieron que hay sapos reales en las paredes. Azimace Cave está en el sistema séptico del castillo. La entrada de Azimace Cave parece tener tuberías de alcantarillado a lo largo de las paredes y parece haber un depósito gigante en el medio. En el nivel real, los jugadores han dicho que las rocas rodantes son excrementos y que la neblina tóxica son pedos. Oye, tuve que leer sobre eso, tienes que leer sobre eso. Las vidrieras del exterior y del interior del castillo tienen un color de fondo diferente, lo que lleva a algunos a creer que hay un espacio allí dentro. La princesa Peach aparece frente a la vidriera al final, lo que hace que algunos crean que estaban encerrados dentro de la habitación de la vidriera. Existe la teoría de que las varias filtraciones de los archivos de Super Mario 64 han tenido ciertas cosas censuradas y eliminadas. ¿Por qué y qué es actualmente desconocido? Se cree que existen muestras de sonidos utilizados en la banda sonora de Super Mario 64 que están encantados con un aura extraña. Super Mario 64 2 es una secuela cancelada de Super Mario 64 que habría estado en Nintendo 64 DD y se lanzó el 1 de mayo de 1999. Se canceló debido al fracaso comercial de DD y la falta de progreso en el juego, teniendo solo un solo nivel de demostración que no fue revelado al público. También compartió un nombre en clave con Super Mario 128. Este juego habría tenido un Luigi jugable en modo multijugador, así como un Yoshi manejable. Estas funciones se usarían más adelante en la serie Super Mario Bros. No está claro si el juego habría tenido la IA de personalización, aunque es posible. Algunos creen que este juego habría sido el Super Mario 64 DD cancelado de manera similar, en lugar de que el juego fuera un puerto directo de Super Mario 64 al 64 DD. Algunos dicen que el juego se convirtió en Super Mario 64 DS, mientras que otros simplemente dicen que es lo más cerca que estaremos de Super Mario 64 2. Una vez, un empleado de Argonaut le dio a Shigeru Miyamoto una idea para un juego de Mario en 3D con Yoshi. Sin embargo, Nintendo en su lugar hizo Super Mario 64, que supuestamente tenía la apariencia del juego Yoshi. Miyamoto una vez incluso se disculpó con el empleado por no hacer el juego de Yoshi y le agradeció la idea de un juego de plataformas de Mario en 3D. Delicious Cakes a supposed area found in certain personalized copies of Super Mario 64. It is a large wooden platform with a big cake in the middle. On top of the cake is a star. When entering the level, dialogue that is believed to be Peach with a pear, o Mario. I'm primero glad to see you. Iba kept this cake for us to eat. Teresa problem, I'm stuck inside the walls. Mario, you have to save us from the co-packing. I am channeling all my star energy just to talk to you Mario. Please take the star out of the cake. Hopefully it will help you on your journey, good luck Mario. It is believed this level was intended to be for a prologue. However, in some copies, collecting this star will unlock Peach as a playable character.
Esta teoría establece que los mitos del síndrome de Lavender Town y Polybius fueron creados por Nintendo para encubrir algo que sucedió relacionado con Mario 64. En Castle Grounds, en el cielo, se pueden encontrar las habitaciones descargadas del castillo de la princesa Peach, que algunas personas creen que es a lo que se relaciona este punto. Sin embargo, existe la teoría de que el castillo son las venas de la personalización AI y también está vinculado a la historia de que el sótano alguna vez fue un laberinto interminable de pasillos. Las pesadillas compartidas son anomalías en las que varias personas tienen pesadillas similares sobre Super Mario 64. Actualmente no está claro por qué suceden, aunque es posible que las causas tengan una aura extraña, similar a Weathery World. NFR significa no para reventa. Algunas teorías afirman que los cartuchos NFR de Super Mario 64 tienen algunas diferencias con el lanzamiento comercial. Se desconoce cuáles son estas diferencias. Esta es la teoría que establece que hay una IA de personalización en Super Mario 64 que cambia el juego sutilmente para cada jugador para atender el juego hacia ellos, aunque puede funcionar mal y crear cosas como la aparición de Wario. Esta se considera la última teoría de Super Mario 64 y la explicación de todas las anomalías encontradas en el juego.